Bien, gracias le damos a Dios. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. El capítulo 9, versos del 13 al 41. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos del 13 al 41. Hoy continuamos reflexionando en esta hermosa historia del milagro que ocurrió en la vida de un hombre ciego de nacimiento. Y por la extensión de esta historia, pues nos lleva a dos mensajes y este es el segundo. Así que vamos a hacer lectura de esta porción, Juan capítulo 9, versos del 13 al 41, y le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera, y es uniéndonos a la expresión del mismo hombre que había sido ciego, y dijo, era ciego, ahora veo. Y así le hemos titulado al mensaje de esta tarde, era ciego, ahora veo. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también haceros vosotros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto
y el que habla contigo, Él es. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, les dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, aunque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Era ciego, ahora veo. Es la simple explicación que le dio este hombre a los líderes religiosos que estaban investigando el aparente milagro que había ocurrido en su vida. Sepa que en nuestros tiempos, especialmente en algunos sectores del evangelicalismo, y también así también sucede en la Iglesia Católica Romana, cuando se reclama o se alega que hay algún tipo de milagro, entiéndase de una sanidad, entiéndase de algo, ¿verdad?, que es de carácter sobrenatural, pues se someten a una investigación. Y creo que no es malo hacer esa investigación. ¿Por qué? Porque lo que busca la investigación es precisamente el poder reconocer que es un milagro. Porque han habido en la historia individuos y grupos que han reclamado que donde ellos se congregan, o estos predicadores que llevan sanidades, pues que han ocurrido muchas sanidades, pero sin embargo no se han corroborado. A finales de los 70, algunos evangelistas o llamados evangelistas que estaban muy dados a esto del ministerio de la sanidad, lamentablemente los encontraron en fraudes. Y no me refiero a fraudes económicos, sino que los mismos milagros que ellos reclamaban, pues no era otra cosa que ya acuerdos que habían hecho con esas vidas para que dieran testimonio de que habían sido sanadas cuando no habían sido sanadas, con el fin de sacar ¿qué? Un provecho económico. Y en ese sentido es muy positivo que hayan este tipo de investigaciones. Ahora, en el caso que nosotros tenemos ante nuestra consideración de este pasaje, vemos que los líderes religiosos, los judíos, pudiera ser que estuvieran buscando el corroborar que este milagro fuera real. Pero sin embargo, habían lo que se conoce como unos bias, unos prejuicios. Ya había ciertas diferencias entre los religiosos y Jesús. Y pese de que Jesús había hecho muchas señales, porque el Evangelio de Juan resalta este aspecto de que Jesucristo hizo muchas señales y milagros, sin embargo, muchos de los judíos, de los líderes religiosos de ese entonces, se resistían a aceptar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque a diferencia de los casos que expuse al inicio de la predicación, en cuanto a que hoy se someten a investigación ciertas situaciones para corroborar, puesto que hay muchos charlatanes que se han infiltrado en el mundo religioso, en el caso de Jesucristo, todos esos milagros pudieron haber sido y fueron corroborados muy bien por las personas que estaban allí y porque los mismos recipientes del milagro así lo atestiguaban. En este caso, que es la segunda parte de lo que comenzamos el pasado domingo, este hombre que había sido ciego de nacimiento recibe la bendición de parte del Señor, le dice que se unte lodo en los ojos y entonces por la obediencia, pues ocurrió un milagro fantástico. Pero entonces ahora viene lo que yo digo que no es la búsqueda de la verdad lo que estaban llevando a cabo estos fariseos o estos líderes religiosos. Lo que estaban buscando era en cierta medida, desmerecer lo que había ocurrido. O sea, el milagro estaba al frente de ellos, como ocurrió muchos milagros de hombres cojos que luego caminaban, de otros que habían sido leprosos y que
se le había devuelto la salud, como fue el caso de aquellos leprosos que se acercaron a Jesús y Jesucristo los sanó. Y lo primero que él le dijo, vayan donde el sacerdote para que les confirme. Porque Jesucristo no tenía nada que ocultar. Era el poder de Dios en él, llevando por gracia y misericordia la sanidad de estas personas. Pero aquí tenían un caso palpable, tangible, pero aquí es un problema de lo que es el tema de lo que presenta Juan aquí. Esto es un problema de ceguera y de vista. Pero aquí en esta sección no es tanto ya una ceguera en cuanto a lo físico, sino es la ceguera espiritual de estos líderes religiosos que se resistían a aceptar la verdad de que Jesucristo era el Mesías y que Jesucristo había obrado el milagro en este hombre. Todo ese interrogatorio iba con la intención de, repito, desmerecer ese milagro. A lo cual este hombre ciego, que ahora ve, se mantuvo firme. ¿Por qué se mantuvo firme? Porque no estaba mintiendo. Porque él mismo tuvo una experiencia real con Jesucristo. Porque él, como bien dijo, antes no veía y ahora veo. Y pese a las presiones de estos grupos religiosos para encontrarlo en algún tipo de inconsistencia o contradicción, no pudieron, porque su testimonio fue firme, lleno de convicción. Y me adelanto, mis queridos hermanos. Hoy día podemos encontrarnos con estos llamados policías de la fe, o nos podemos encontrar con aquellos escépticos que de por sí ya ellos han decidido no creer. Y aunque haya una evidencia frente a sus ojos, la ceguera de la obstinación, la ceguera de la hostilidad, la ceguera de la incredulidad no les permite ver, porque ya ellos habían decidido en sí mismos, no voy a creer, aun a pesar de lo que se le esté presentando. Usted puede, con sus actos, con sus acciones, tener la evidencia suficiente de que Jesucristo le ha transformado. Pero ellos continúan con la obstinación de que no, eso tuvo que haber sido algo psicológico, eso tuvo que haber ido que tú eres vulnerable a una manipulación que ocurrió en esa iglesia, eso tuvo que haber ocurrido que sencillamente tú estabas en un momento de debilidad emocional y entonces aceptaste ese mensaje y eso psicológicamente hubo algo psicosomático y entonces tú crees que hubo una salida del cuerpo, pero es algo sencillamente mental. Y todo para desmerecer lo que ha ocurrido en tu vida. Pero ¿sabe algo? A los que hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo, nada ni nadie nos podrá conmover de lo que creemos. Porque esto no fue una experiencia emocional. Esto no fue una experiencia porque sencillamente estaba en un tiempo de vulnerabilidad. Esto no fue una manipulación. Esto sencillamente ha sido una experiencia real con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que es Jesucristo nuestro Señor. Que habiendo sido expuestos a la palabra de Él, el Espíritu Santo obró en nuestras vidas y provocó esos cambios y ese deseo que viene por la buena voluntad de Dios de buscar seguirle, adorarle y glorificarle. Y así como en esos tiempos, hoy buscan desmerecer lo que es la fe. Y lo puede ver a través de los YouTube, o lo puede ver a través de ciertos llamados podcasts, donde hay algunos podcasts que son cristianos, otros lo que buscan es ridiculizar el evangelio, pero contra la experiencia de una persona y la prueba que hay en la historia de quién es Jesucristo, nada ni nadie podrá contrarrestar esto. Y este hombre se mantuvo ¿qué? Firme. Y entonces, uniéndome a la expresión de que era ciego y ahora veo, es que vamos a desarrollar los puntos de este mensaje. Porque el ver va más allá de lo que es lo físico. El ver es que no solamente el sentido de la vista física fue llevada a este hombre, sino que también ahora él está expuesto a una realidad del mundo por causa de que ver todo a través de ¿quién? De Jesucristo. Y lo primero, hermano, basándonos en esa expresión, inspirándonos en esa expresión de que era ciego y ahora veo, yo creo que lo primero que pudo apreciar este hombre fue
la ceguera religiosa. Lo primero que pudo ver y apreciar fue la ceguera religiosa. Este hombre, obviamente, por la conversación que tuvo, no era un gran teólogo, pero sí sabía algunos puntos fundamentales y básicos. ¿Por qué decimos esto? Porque en el interrogatorio él mismo dice que él sabe que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él, él le escucha. O sea, algo básico. Este hombre no era profundo en su teología, pero tenía unos puntos que eran lo suficientemente buenos. Y este hombre no se movía en el círculo religioso. O sea, entiéndase en los altos niveles de liderazgo religioso de ese momento. Antes, los que están lejos de ese mundo religioso, que no están involucrados, que no están dentro de las dentro del pez religioso, no se percatan de muchas cosas. No se percatan que en ese mundo religioso existe ¿qué? Fanatismo. Que dentro de ese mundo religioso existe también, puede existir terquedad y puede existir que mucho prejuicio. Que hay personas enamoradas de la religión, pero no del Dios que se supone que inspire esa religión. Que hay personas que están comprometidas con sus tradiciones y sus costumbres más que del Dios que inspiró esas tradiciones y esas costumbres. Que quieren mantener más la institución que sencillamente llevar a Dios a la vida de las personas. Este hombre lo primero que pudo ver fue la ceguera espiritual de estos líderes religiosos. ¿Por qué ceguera espiritual? Porque el mismo Jesucristo le adjudica a estos líderes religiosos ceguera. De hecho, esto parece como si fuera un comentario a una expresión anterior que aparece en el Evangelio de Juan, que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es realmente el que abre el entendimiento. Él es el que lleva a las vidas. Y esto es en contraste a la ceguera. Y esa ceguera está presente donde se supone que haya luz. ¿Y dónde se supone que hubiese luz? En aquellos que reclaman ser enviados de Dios, o aquellos que reclamaban ser los instrumentos de Dios, que eran los religiosos. Sin embargo, aquí los ciegos eran ellos. Hermanos, nosotros como cristianos caemos, académicamente hablando, en el término religioso. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la religión del cristianismo. Y en ese sentido lo aceptamos. Pero utilizamos el término religioso para referirnos a lo que es una persona fanática, a lo que es una persona legalista, a lo que es una persona terca, a una persona con prejuicios, a una persona que, así como el sacerdote y el levita, que vio al samaritano casi muriendo y en lugar de asistirle para ayudarle, sin embargo se dieron de la vista larga, y fue un samaritano, uno que no era aceptado por la cultura de ese entonces, el que vino a ser el héroe de la historia. Hermanos, no hay cosa más terrible y más monstruosa que alguien que reclama ser religioso y sus acciones y sus actitudes están muy lejos de lo que ellos reclaman. De hecho, Santiago en su epístola dijo que la verdadera religión era aquella a la que visitaba a los huérfanos y a las viudas. La verdadera religión, dice Santiago, es sin mácula. Pero no es verdadera religión aquellos que dicen y no hacen. Porque dentro de lo que es la enseñanza de Santiago allí, él contrasta lo que es una fe viva con una fe muerta. La fe viva como la de Abraham, que le creyó a Dios, pero su fe actuó y sus obras. Así también Rahab la ramera, así también otros personajes. Sus obras actuaron con la fe. Así que por lo tanto, aunque el justo así es, por su fe vivirá, las obras son parte
de esa fe en términos de que es la expresión de que tiene una fe viva en Cristo Jesús. Pero aquellos que solamente tienen religión, aquellos que solamente tienen información religiosa en su mente, lamentablemente sus acciones están muy lejos de lo que dicen que profesar. Aquí era pura terquedad, porque la evidencia estaba. Hasta los padres ellos interrogaron. Este hombre ciego de nacimiento era y ahora ve. Él mismo lo está diciendo. ¿Qué más pruebas quieren? Pero le voy a decir algo, cuando alguien no quiere hacer algo, no lo hace. Aunque tenga las mayores evidencias. Es como cuando usted ha visto a dos personas discutir de política y ambos son fanáticos. Nadie quiere dar el brazo a torcer a pesar de que se presenten evidencias. Lo que quiere es simplemente salir airoso en la defensa de lo que es el objeto de su fanatismo. No le importa buscar la verdad. No le interesa los hechos, los datos. Lo único que le interesa es ganar una discusión y defender causas que son indefendibles en algunos casos. Y así ocurre en el campo de ¿qué? De la religión. En el campo donde este ciego fue interrogado por estas personas. Que ahora resulta que el ciego sí ve y los que ven son ciegos. Así que lo primero que se abrió a su mente y a su vida es que era ciego y ahora veo, pero yo en base a la experiencia de lo que dice el texto, creo que él pudo ver la ceguera espiritual de aquellos que eran los líderes religiosos. Pero también algo que vio fue lo siguiente. Y es que así como vio la ceguera religiosa, también pudo ver la cobardía del ser humano. ¿Y dónde pudo ver la cobardía del ser humano? En sus padres. Y usted dice, ¿por qué con sus padres? Bueno, a ellos los interrogaron. Ellos dieron fe de que su hijo había nacido ciego. Ellos dieron fe que él veía. Inclusive le dijeron que le preguntaran a él. Pero ellos no dieron más detalles ni quisieron defender este asunto con más ahínco porque tenía miedo de los judíos. Y así lo dice el texto. Dice aquí que ellos, y así lo explica Juan, por miedo, dice el verso 22, porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que ellos comprometieron la verdad por miedo a los hombres. Ellos se zafaron de la situación. Como pregúntale a él. O sea, ellos pudieron como padres haber dicho, mira, ciertamente Jesús puede ser una figura controversial para nosotros. Ciertamente las palabras de Jesús pueden ser chocantes, pero lo que ha ocurrido en la vida de mi hijo es cierto. Jesús lo sanó. Pero no, ellos prefieren mantenerse alejados por miedo a los hombres. Hermanos, ¿qué mundo estaba viendo ahora este hombre que había sido ciego? Porque le voy a decir algo, las experiencias sacan las verdaderas motivaciones del corazón del hombre. Tú vienes a conocer realmente a las personas en las tribulaciones o en los momentos de prueba. Ahí es que realmente tú vienes a conocer. En otros momentos se habla muchas cosas, se dice bla, 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 se dice lo que es correcto. Pero es en el momento donde está el fuego de la prueba. Es el momento donde está la tensión que afloran realmente lo que las personas son. Y en este sentido, este hombre, tristemente, estos padres procedieron con cobardía. Y le voy a decir algo, estos no fueron los únicos. Porque los evangelios te dicen que muchas otras personas habían coincidido con Jesús, habían simpatizado con Jesús, pero por miedo a los judíos no lo confesaban abiertamente. Miren, recuerdo un libro que hace muchos años leí y todavía lo tengo como parte de mi biblioteca. Y el libro, cuando se traduce al español, se dice cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño. Y el autor
lo que presenta es cuando nuestras convicciones están comprometidas por el gran temor que le tenemos a los hombres. Sobreestimamos el poder que pueden tener los hombres sobre nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, si sobreestimamos el poder que tienen los hombres sobre nuestras vidas, entonces tenemos que también hacer un análisis personal y muy objetivo de cuán fuertes son nuestras convicciones. Porque si tú tienes convicciones con respeto y firmeza, dirás, la verdad es verdad donde se encuentre. Y con la verdad no hay compromisos. Con la verdad, aunque sea controversial, aunque a algunos les suene pesada, la verdad es la verdad. Y aquí la verdad es que Jesucristo sanó a este joven, a este hombre. Y que la verdad es que Jesucristo era el Mesías que él reclamaba ser. Y que por lo tanto ellos desaprovecharon una oportunidad única de frente a esos líderes que estaban buscando hacer lucir mal a su hijo que había sido favorecido con la vista. No se unieron a lo que Dios estaba haciendo allí. Prefirieron tener temor de los hombres. Mis queridos hermanos, nosotros respetamos a los que difieren de nosotros, pero no les tenemos temor. Escuche bien, respetamos a los que difieren de nosotros, pero no le tenemos temor. En una sociedad y una cultura que busca desmerecer a Jesucristo, desmerecer el Evangelio, tienen que pararse firmemente, con respeto, conforme a la mansedumbre de Cristo, pero también de acuerdo a las convicciones de Cristo, y decir, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y no vamos a claudicar de lo que es verdad. No vamos a claudicar de lo que son los fundamentos del Evangelio. No solamente Jesucristo es el Señor, sino que también todavía sigue dándole vista a los ciegos. Y no solamente en el sentido literal de vista, sino que muchos que estuvimos ciegos en la vida, ahora vemos. Vemos la realidad de quién es Dios. Y vemos la realidad de lo que es el mundo y su vanidad. ¿Por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Cristo se nos abren los ojos no solamente de la grandeza de Dios, sino también, lamentablemente, de la maldad en el mundo. Pero también de las bellezas que hay en este mundo. Porque todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hay cosas que son buenas y reconocemos que vienen de Dios. Pero también se nos abren los ojos para ver que lamentablemente hay mucha maldad, que hay mucha agenda personal, que muchos que reclaman ser consagrados a Cristo están consagrados solamente a sí mismos y a su ego. Y sobre todo, que aquellos que reclaman ser soldados de Cristo no llegan ni a Boy Scout. Y esto no es por desmerecer esa digna institución de los Boy Scouts. Yo nunca tuve la oportunidad de pertenecer allí, pero creo que mi hermano sí. Y se enseñaba unas destrezas de liderazgo, de disciplina excelente. Pero usted sabe muy bien que un Boy Scout no va a la guerra. Le enseñan estructuras de cómo desempeñarse en la vida. Pero hay muchos que rocan de soldados y no lo son. Porque cuando llega el momento, porque defender a Cristo en el contexto de una iglesia de algunos que difieren en uno que otro punto teológico no fundamental, eso no es ser valiente. Eso no es ser valiente, eso lo hace cualquiera. Allí, en ese contexto, yo tomar un hermano de otra fe y tratar de convencerlo en un punto no esencial, eso no es ser valiente. Eso es querer educar en el mejor de los casos o querer presumir de que sabes más que él. Pero hermano, cuando se nos ponga
contra la pared el mundo. Aquellos que no conocen a Cristo, que tienen influencia y poder sobre tu vida laboral, que tienen influencia sobre muchas cosas en la vida y persisten en no buscar del Señor. Y te dicen, ve acá, ¿y tu hijo realmente ha cambiado por Cristo? ¿Qué tú le vas a decir? No, pregúntale a él. No es pregúntale a él. La contestación es sí, Cristo lo cambió y pregúntale a él también. ¿Cristo es real? Sí. ¿Va a la iglesia? Sí. ¿Quiero crecer en el Señor? Sí. Hay que ser valiente, mi hermano. Pero el que saca pecho solamente con los que puede dominar, no es una persona valiente. Es un cobarde disfrazado de que aparentemente es valiente. Ahora, para culminar nuestra exposición esta tarde, era ciego y ahora veo, porque pudo ver la ceguera espiritual. Lo vio como la ceguera religiosa de estas personas. Pudo ver la cobardía muy cerca de él, de sus padres, que no quisieron entrar mucho en el asunto. Pero vamos a ver lo más importante. Pudo ver al Salvador cara a cara. Gloria a Dios. Hermanos, él tuvo un privilegio que nosotros no hemos tenido. Nosotros amamos al Señor sin haberle visto. Y somos considerados bienaventurados por él. Pero este hombre, imagínense, sus ojos se abren y lo primero que encuentra de frente es al dador de la vida, a Jesucristo. Qué linda bienvenida al mundo de la vista. Vio al Salvador. Vio a aquel que venía y vino a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Aquel que lo encontró él en el camino y que le enseñó a sus discípulos, él no está ciego porque sus padres pecaron ni porque él hizo esto, sino para yo glorificarme en él. Puso sus ojos de misericordia y de gracia sobre este hombre. Pudo ver al Salvador cara a cara. Tuvo un encuentro personal con él que lo llevó a lo que obviamente como resultado lógico ocurre cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo. Y es que le adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Adorar a aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha devuelto la vista, y la vista espiritual y física. Verso 38, y le dijo, creo Señor, y le adoró. Le adoró. Aquel que ve como resultado de la participación de Cristo en su vida, no hay que enseñarle a adorar. Él va a adorar. Va a adorar, ¿por qué? Porque ha sido bendecido por la gracia de ¿qué? De Dios. Voy culminando con esto, mis queridos hermanos. Nosotros podemos decir, éramos ciegos y ahora vemos. El Señor vino a una tierna edad a mí. A lo mejor no tenía la carretera que otros tenían en términos de vida. Pero vino en el mundo en el tiempo correcto. Y aún a esa etapa de adolescencia yo era ciego. Y después pude ver. A usted posiblemente el Señor le interceptó en su camino a los 30, a los 20, 40, 50, sea lo que sea. Lo que sí sabemos es que antes no veíamos y ahora vemos. Antes no veíamos nuestro propio pecado, lo justificábamos, ahora lo vemos. Antes no podíamos percatarnos de la maldad del mundo porque nos uníamos a esa maldad del mundo. Eran de los que caminaban con ellos. Ahora nos damos cuenta que nuestros caminos estaban errados. ¿Por qué? Porque ciegos estábamos y ahora vemos. Y ahora los que vemos por la gracia de Dios queremos que otros también vengan al conocimiento de Cristo para que puedan salir de las tinieblas a la luz admirable. Yo quisiera, cuando se habla de testimonios de fe, que alguien se inspirara en esta experiencia del ciego y diga, empieza su testimonio diciendo, ¿qué tú me preguntas acerca de Cristo? Antes era ciego y ahora veo. Porque Jesucristo es el camino,
la verdad y la vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo es el gran yo soy. Dele un reverente aplauso al Señor. Vamos a orar.